Hola mis estimados niños. Ahora voy a hacer un resumen de lo que hice en la clase en vivo, que hicimos en Zoom, para quienes no pudieron estar en la clase. O les quedó algo en duda, lo van a poder, en este caso, adelantar o congelar en los momentos que esté en la pizarra para que puedan ir sacando dudas, que básicamente van a ser en lo que es materia exactamente lo mismo, y lo que es ejercicio va basado de esto, lo que vamos a hacer en la guía que les estoy entregando hoy día lunes. ¿Mm? Así que vamos a partir primero con lo que fue la materia que pasamos, que básicamente era movimiento circular uniforme. Vamos a acompañarnos de un power que teníamos acá para que podamos explicar presentación. Listo. Ahí tenemos entonces movimiento circular uniforme. En la definición que coloqué ahí dice: en el movimiento circular uniforme, el móvil describe una trayectoria circular con rapidez constante, es decir, recorre arcos iguales en tiempos iguales. La explicación, llevada a un lenguaje más simple, es que una partícula que se mueve en una trayectoria donde siempre mantiene una misma distancia con respecto a un punto que no se mueve, estamos hablando de un movimiento circular. Es decir, cuando trabajamos con una circunferencia, con un movimiento circular dentro de una circunferencia, que eso es, y lo dibujamos aquí, que tenemos una partícula que gira alrededor de ese punto, eso es un movimiento circular. Y la uniformidad requiere movimiento, requiere una velocidad constante, es decir, siempre hace exactamente el mismo comportamiento, pasa al mismo tiempo por los mismos puntos, y eso lo convierte en un movimiento circular uniforme. En el universo es probablemente uno de los fenómenos que más vemos. Aquí, por ejemplo, yo les dejé ejemplos prácticos de lo que es el movimiento circular. Por ejemplo, tenemos la bicicleta, donde está la rueda o el movimiento circular de la rueda utilizado como un mecanismo. La rueda, recordemos que es de las tres cosas más importantes de la humanidad. Está la invención del fuego, está, perdón, la invención, sino que el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, donde empieza la civilización, y por supuesto el lenguaje, la historia que parte con la escritura. En esto, la rueda tiene un rol fundamental, que no solamente ya como mecanismo para el tiempo de la humanidad como ya una civilización, sino también como estructura de comportamiento total del universo. Eh, Ahí está, por ejemplo, también la Luna dando vuelta alrededor de la Tierra. Tiene un giro que es circular. Es un movimiento circular uniforme, ya que podemos predecir en cualquier momento dónde va a estar la Luna. Ahora, mañana, en 100 años más, porque siempre es el mismo movimiento. La ventaja de eso incluso es que podemos también predecir muchas cosas que están asociadas al movimiento circular, pero no necesariamente son circulares. Por ejemplo, la Tierra dando vuelta alrededor del Sol se demora exactamente 365 días y 4 horas. Esto también nos permite decir y predecir qué va a suceder o en qué momento va a estar en qué posición. El calendario nos permite también saber cuándo es verano y cuándo es invierno, porque estamos haciendo una predicción de la posición de la Tierra con respecto al Sol. Sabemos que en el hemisferio sur, desde diciembre hasta marzo, tenemos lo que llamamos verano. Y cada vez que tenemos entre diciembre y marzo sucede verano, porque la Tierra está dentro de ese hemisferio en el sector más cercano con respecto al Sol. Y así también pasa con el hemisferio norte entre julio y septiembre, y octubre. Septiembre. Eso es lo que es el movimiento circular uniforme. Lo podemos ver también en otros ejemplos, como el cometa Halley. Es un cometa que pasa cada 77 años al lado de la Tierra y da vuelta atrás del Sol. Ojo en este detalle, así como el de la Tierra, como el del cometa Halley. Ellos no tienen un movimiento circular, porque lo que ellos hacen es un viaje que es una elipse, ¿ya? Que es un poco más alargado, pero tiene un comportamiento de movimiento circular uniforme, ya que, como siempre pasa por exactamente los mismos lugares y los tiempos son exactamente los mismos, podemos predecir sus posiciones o sus ubicaciones. Nosotros mismos, como aquí en la Tierra, nosotros estamos acostumbrados a hablar de líneas rectas, pero no siempre son líneas rectas. Si uno viaja
desde 1 norte a 15 norte en la Avenida Libertad, uno hace una línea recta. Es lo más probable que, de hecho, la calle está establecida de esa manera, como una línea recta. Incluso quienes construyeron la calle la construyeron con niveles, por tanto, la hacen con un nivel hacia el mar, por lo tanto, está recta. Pero sin embargo, si pensamos que la Tierra es una esfera, es redonda, es una esfera, entonces es imposible que esté recto, porque en realidad está recta con respecto a nuestra visión, pero en realidad está haciendo una curva, aunque es tan pequeño el arco que se genera entre 1 norte y 15 norte con respecto a lo que es la Tierra completa, no se nota, así que lo asumimos como una línea recta. Pero sigue siendo un movimiento circular, y se va a transformar en un uniforme si toda vez que el movimiento entre 1 norte y 15 norte sea a la misma velocidad. Porque si yo tengo una misma velocidad entre 1 norte y 15 norte, si yo sé que me demoro 15 minutos de llegar de 1 norte a 15 norte, sé que en 7,5 minutos voy a estar a la mitad del viaje, porque llevo un movimiento uniforme. Eso se refiere con la uniformidad y con lo que es el movimiento circular. Nosotros vamos a trabajar con un sistema llamado radianes. Hasta ahora ustedes cada vez que hablaban de un círculo, o hablábamos de un círculo, lo conocemos como un sistema sexagesimal, en el cual el círculo se divide en 360 partes iguales, 360 grados. Sabemos que la vuelta completa en la circunferencia son 360 grados. Un cuarto de la circunferencia son 90 grados, como lo vemos aquí. Y eso ya lo sabemos, que lo hemos trabajado desde primero hasta octavo básico con esa dimensión. Fácil de trabajar, incluso lo hemos acomodado con eso. Existe otro sistema, que es el sistema Gradianes, que ya les voy a mostrar un poco, aunque es un sistema americano. Se lo voy a mostrar aquí en la pizarra. Pero nosotros vamos a trabajar con los radianes. El radian es una medida que compara el radio o el diámetro con respecto a la circunferencia, por tanto habla de una proporción. Y si se dan cuenta, aquí la circunferencia completa, da 360 grados, pero aquí la vuelta completa mide 2pi radial. Aquí nos introducimos con el número pi, un número que está asociado directamente a la circunferencia. Les voy a explicar qué significa el número pi. Y se dan cuenta que simplemente es una proporción de circunferencia, nada más. Aquí en esta imagen se darán cuenta que si nosotros tomamos el diámetro de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia. Si yo tomo la circunferencia, imagino, no sé, que yo mido de alguna manera todo el contorno de la circunferencia, la mido con una wincha a medir sus metros, y lo divido por el diámetro de esa misma circunferencia, el resultado, sea la circunferencia que sea, siempre nos va a dar 3,1415 y un número infinito de decimales, ya que es un número irracional, no tiene comportamiento periódico. Eso quiere decir que cada vez que yo tome la circunferencia, una circunferencia chiquitita, y su perímetro lo divida por el diámetro, me va a dar 3,1415. Y así sea esta circunferencia o la circunferencia más grande, siempre que yo tome el perímetro de esa circunferencia dividido por ese diámetro, nos va a quedar 3,1415, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la explicación del número pi. En el fondo, en términos prácticos, o para entenderlo un poquito mejor, me voy a devolver un poquito del Power para mostrarles aquí en la pizarra. Quiero mostrarles un poco cómo sería el número pi. Si esta fuera nuestra circunferencia, la que tengo acá, si esta fuera nuestra circunferencia, y yo establezco que este es mi diámetro, ese es mi diámetro, si yo tomo ese diámetro y lo reparto en la circunferencia, ¿cuántas veces me cae? Según esto que acabamos de ver, nos va a caer 3,14 veces. Es decir, va a caer una vez, 2 veces, 3 veces y un sector más que le llamamos el 0,14. Eso es. El número pi no es más que la cantidad de veces que cae el diámetro en la circunferencia. Por lo tanto, es obvio que estamos trabajando con distancias en metros. Estamos asociando el ángulo a distancias en metros. Aquí nos queda entonces un poco entender qué es un radian.
Antes de esto voy a pasar a explicarle qué es un radián. El radián, como medida, nosotros sabemos, por ejemplo, que el metro, cuando nosotros medimos un metro, consta de 100 centímetros y cada centímetro consta de 1 milímetro, de 10 milímetros. Lo que dice en el fondo es que existe una medida estándar, una medida pequeña, con la cual podemos establecer todo nuestro sistema métrico a partir de esta medida, de 1 milímetro o de 1 metro. Para ser preciso, en un museo de Francia está guardado una barra de titanio que mide exactamente 1 metro y que esa es el parámetro con el cual se hacen todas las mediciones en todo el mundo. Esa regla que usted tiene en su casa, la aplicación con la que mide metro, todo eso están basados en ese parámetro que es simplemente la única barra que mide exactamente 1 metro. Y de eso se hacen todas las comparaciones. Si esa barra la dividen en 100 partes iguales, tienen la medida centímetros. Y si una de esas medidas centímetros la dividen en 10 partes iguales, tienen milímetros. Desde ahí se basa la medida, el sistema métrico que conocemos nosotros, por lo menos el que nos citamos nosotros. También existen las yardas, también existe el sistema inglés con el pie y las pulgadas. Pero nosotros estamos trabajando con el sistema métrico. El radián, aquí nos explica que simplemente en una circunferencia, si el radio, sea la medida que sea, yo lo reparto dentro del arco de mi circunferencia, tengo automáticamente un radián. Sea la circunferencia que sea, va a medir exactamente el mismo radián. Eso es un radián. Un radián es cuando yo tomo el radio de la circunferencia, lo reparto en el arco de circunferencia y al cerrar ese ángulo se llama un radián. Lo voy a mostrar aquí de una forma práctica porque en algún momento les voy a preguntar sobre esto. Aquí tengo mi borrador, súper lindo, que me regaló mi señora, o me lo prestó. Vamos a hacer una circunferencia cualquiera. Y yo les pido, por ejemplo, dibújenme un radián en esta circunferencia. Un radián. ¿Qué van a hacer ustedes? Me van a decir, ok, aquí está el radio de una medida n. En este caso, r le vamos a hacer. Da lo mismo, puede ser 2, 3. En el problema, en el dibujo que yo les entrego aquí en el Power, este radio mide 2, por tanto este arco también tendría que medir 2. Lo vamos a ver aquí. Voy a agrandar un poco aquí para que volvamos a esto. Ahí está, el radio 2. Este radio mide R nomás, no sé cuánto mide. Pero si yo quiero que me digan cuánto es un radián aquí, lo que tengo que hacer es tomar este radio, ese que hay, ese radio, y distribuirlo en la circunferencia, ahí. Veamos cómo se hace. Si tomo este radio y lo distribuyo acá, debiera ser más o menos esto. Ahí más o menos estaría distribuido el radio. Y cuando yo tengo distribuido el radio, cierro. Este ángulo que está abierto aquí, esto se llama un radián. Ahí tengo un radián. Eso es simplemente un radián. El radio distribuido en la circunferencia. Una pregunta, quiero que lo vean ahí. Voy a borrar eso y les voy a hacer otra pregunta. Si yo hiciera la misma circunferencia o otra circunferencia y le dijera, dibújenme 2 radianes. Entonces ustedes tomarían la circunferencia, vamos a hacer una circunferencia más chica para que vean que es exactamente lo mismo, la circunferencia que sea. Les digo, dibújenme 2 radianes. Entonces, lo vamos a hacer con verde. Tomamos este radio, por eso el concepto de radián, porque está asociado al radio, radián. Si el radio lo tomo aquí, y yo tomo esta distancia, ¿ya? Esta distancia que tengo aquí, acá, si me están pidiendo 2 radianes, tengo que distribuir 2 radios en el arco. ¿Desde dónde? Desde aquí. Entonces, como tengo este radio, lo voy a distribuir aquí. Vamos a suponer que este radio viene acá, así que más o menos ahí estaría el primer radio. Ese estaría distribuido uno ahí, y de aquí hago otro radio más. O sea, más o menos por acá. Y ahí tengo ese radio. Si lo distribuyo acá, tengo un radio, otro radio, y cierro aquí. Y aquí tengo
un radian, por tanto estos son 2 radianes. Y da exactamente lo mismo la circunferencia que sea, porque siempre está asociada al tamaño del radio con respecto a su circunferencia. Eso es un radian. Y de esa forma podemos entender, incluso, si les preguntara cuántos radianes tiene una circunferencia completa, resulta que la circunferencia completa, como lo vimos en el power anterior, decía que una vuelta completa en una circunferencia, recuerden que estamos así, lo voy a anotar aquí, decía que la vuelta completa, esta, eran 2pi radianes. ¿Ya? Si esta circunferencia la hago dar vuelta tantas veces, todas las veces que yo quiera, me van a quedar 6,20. Aquí caen 6,28 radianes siempre. Así como una circunferencia en el sistema sexagesimal, una vuelta completa son 360 grados siempre, da lo mismo si la circunferencia es así o así. En radianes, una vuelta completa son 6,28 radianes siempre. ¿Tiene que ver con eso? Por supuesto. ¿Cuánto es el número pi? Dijimos 3,14. Veamos. 2 multiplicado por 3,14 nos da exactamente los mismos 6,28 radianes. Ahí está el concepto de radian. Aquí acabo de hacer la explicación de lo que es el radian y probablemente más de una pregunta para un eventual trabajo, guía o tarea. Ese es el concepto de radian. Bueno, nos importa ahora saber cómo hacemos para llegar al radian, porque no tenemos un transportador para medir radianes. Es difícil también, toda vez que estamos acostumbrados a trabajar con grados sexagesimales, es difícil poder pensar en un radian. En realidad son 57 puntos tanto grados. Pero vamos a ver aquí cómo hacemos la conversión. Así que vamos a volver a nuestro Power. Y le decimos a nuestro Power amigo. Ahí está. Esta es la tabla de conversión. Como les dije en la clase virtual, esta fila es la que a nosotros nos sirve. Esta. Porque esta es la que hace las conversiones. Por ejemplo, como les dije en clases, si les pregunto 30 grados en el sistema sexagesimal, 30 grados, ¿a cuánto corresponde en el sistema radian? Los 30 los reemplazan aquí. En vez de colocar alfa grado, colocan 30. Entonces 30 por pi dividido por 180 les va a dar el sistema en radianes. Yo les voy a mostrar aquí un ejemplo a modo de cálculo para ver cómo lo hicimos en la sala. Bueno, en la sala, en el aula virtual, en realidad en nuestra clase virtual. Que en realidad fue en esta misma sala porque es mi clase, esta es mi sala. Les voy a mostrar aquí. Voy a salir un poco del Power. ¿No? Está bien, perfecto. Entonces, vamos a borrar acá. La fórmula se la voy a colocar con otro lenguaje, pero es exactamente lo mismo. Si yo le pregunto, por ejemplo, 30 grados, ¿a cuántos radianes corresponde? Entonces lo que ustedes van a hacer es ocupar esa fórmula. O sea, alfa radian es nuestra incógnita. Esa es la que nosotros no sabemos. Entonces, la fórmula dice que tenemos 180 por, bueno, no es 180, es pi por nuestra incógnita, por los 30 grados que dice alfa grado dividido por 180. Es decir, este valor, como estoy preguntando 30 grados, ese es lo que cambia. Por lo tanto, me queda pi por, en este caso, 30 grados dividido por 180. ¿Ya? Eso se puede simplificar. 6 veces. Y me queda pi sextos radical.
Y ahí tendríamos listo el cálculo. La conversión hecha de 30 grados en el sistema radial corresponde a pi sextos. Y si alguien lo quiere hacer como un ángulo, como directamente, o sea, sin ocupar el pi, el número pi, quizás que les complique, toman su calculadora y colocan pi, o sea, 3.14, 3.14, y lo dividen por 6, que es lo que dice ahí. 3,14 dividido por 6. Y el resultado nos dio 0,52.3 periódico. 0,523, podemos trabajar con 3 decimales, necesitamos hacer tanto, por tanto es lo mismo que 0,523 radianes. Eso es lo mismo que eso. O sea, 30 grados es aproximadamente la mitad de un radión, 0,5 radianes. ¿Ya? Espero que quede claro esta parte, porque ahora vamos a ver lo que son los problemas. Nos vamos a meter a lo que vamos a trabajar nosotros. Aquí yo les voy a colocar, que no me vean esto. Presentación, diapositiva. Listo. Quiero que aquí yo les dejé, perdón, antes de eso, aquí yo les dejé un formulario con lo cual vamos a trabajar. Esto es lo que me interesa para lo que va a ser la guía que vamos a hacer ahora. Aquí estamos viendo dos fórmulas: velocidad angular, velocidad lineal. Y esto es la fórmula que une la velocidad lineal, o que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular. Veamos cómo vamos a trabajar con ellos. Primero les voy a explicar cuál es la diferencia entre velocidad angular y velocidad lineal. Para eso voy a tener que borrar mi pizarra para mostrarles cuál es la diferencia entre ambas velocidades. Si coloco a dos corredores, vamos a colocar a dos corredores en una pista circular. Una pista circular, vamos a colocar a dos corredores. Vamos a colocar el corredor A, que va a ser esta trayectoria circular, y llegó a ese punto. El corredor B va a ser exactamente la misma carrera, junto con el corredor A. Ay. Ustedes tienen que imaginarse que esto me quedó súper derechito, cosa que no están así. Vamos a suponer que los dos corrieron la carrera y ambos llegaron a la meta al mismo tiempo. Empataron. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente empataron? Porque, si bien es cierto, ambos hicieron el mismo viaje. En movimiento circular uniforme, perdón, en el movimiento circular, ellos empataron, ya que dieron la vuelta completa en el mismo tiempo. Si se demoró este en llegar la vuelta, si se dio vuelta en un minuto, el otro para empatar tiene que haberse demorado exactamente lo mismo, un minuto. Por tanto, en términos de movimiento circular, empataron. Pero en términos de movimiento lineal, no empataron. De hecho, el que fue más rápido entre los dos fue el que está más alejado, porque tiene una distancia mayor. Tuvo que, el diámetro que hizo el jugador A es ese. Por tanto, la distancia fue mucho más corta, viajó eso nomás. En cambio, el otro jugador tuvo que correr toda esta trayectoria, que es mucho más grande. Voy a atravesarla aquí. Todo ese diámetro. Por tanto, hizo una distancia mucho más grande en el mismo tiempo. Recuerden que velocidad lineal es distancia partido por tiempo. Por lo tanto, si ambos recogieron al mismo tiempo, si ambos se demoraron un minuto, pero este recorrió más distancia que este, por lo tanto, este fue mucho más rápido. Porque la única forma para alcanzarlo, para recorrer eso, tenía que ser mucho más rápido. Ahí está la diferencia entre lo que es velocidad angular y velocidad lineal. Voy a mostrarles ahora cómo van a ser nuestros problemas de planteo para ver lo que vamos a hacer esta semana. Espero que haya quedado claro lo que es la competencia entre velocidad lineal y velocidad angular. En el Power, yo les estoy mostrando aquí exactamente lo mismo. Esto es velocidad angular, es decir, la cantidad de ángulo
que se avanza con respecto al tiempo. Es decir, si un corredor corre 90 grados, que en el fondo son pi medio en radianes, ¿ya? O 1,54 radianes. Si corre eso en 30 segundos, divido eso, en la cantidad de grados, dividido por el tiempo y tengo la velocidad angular. Si quiero medir la velocidad lineal, tengo que medir la distancia que existe entre el punto de inicio hasta donde llega a los 90 grados, que no va a ser lo mismo, porque 90 grados puede ser en un círculo de este porte como en un círculo de este porte. Pero en la velocidad lineal el arco va a ser muy distinto entre un caso y otro. La velocidad angular puede ser la misma, pero la velocidad lineal va a diferenciarse por el arco que describan en la distancia. Eso es velocidad, distancia partido por tiempo, eso es arco. En este momento estamos asociándolo directamente a lo que es movimiento circular, pero es arco, que es distancia. Y esta es la velocidad angular. Y esta fórmula asocia ambas velocidades, la velocidad lineal y la velocidad angular, con respecto al radio. Un ejemplo con el cual vamos a tener más adelante, no lo voy a hacer todavía porque vamos a hacer solamente ejemplos simples ahora, pero un ejemplo con el cual podemos trabajar con ese es los competidores que lanzan el martillo en las Olimpiadas o en cualquier competencia de atletismo. El lanzamiento del martillo une estos dos movimientos, el movimiento angular, que lo convierte en movimiento lineal. Ese es el efecto. Lo que hace el deportista, toma el martillo, lo empieza a hacer girar cada vez más rápido hasta llegar a una velocidad constante de mucha velocidad, y lo que genera empieza a juntar es energía potencial. Ya en la clase subsiguiente les voy a explicar qué es la energía potencial, qué es lo que es energía cinética. Pero en este caso lo que genera es mucha energía potencial a mucha velocidad, y cuando llega el momento, suelta el martillo. El martillo, en ese punto, deja de ser un movimiento circular para convertirse en un movimiento lineal, ya que se sale proyectado hacia adelante o hacia donde quiera, con una velocidad lineal, ya que ya se terminó de hacer un movimiento circular. El movimiento circular lo utilizó el deportista para generar energía y lo suelta para generar distancia y movimiento. Ahí hace la conversión desde la velocidad angular a la velocidad lineal. Esta fórmula hace justamente eso. El deportista lo que tiene que generar, el radio vendría siendo su brazo, ya que el brazo más el martillo sería exactamente el radio con el cual está haciendo el círculo. Y entre más rápido haga este giro, la velocidad angular va a ser más rápida, por tanto su velocidad lineal después cuando salga proyectado el martillo va a ser más rápida. Esto para los deportistas es vital en este caso, particularmente lo que son lanzadores del martillo. Quienes también tienen algo similar son aquellos que son los lanzadores del disco, que tienen un tipo de ejercicio distinto, ya que toman el disco pero giran en el cuerpo. Lo que hacen, empiezan a girar con el cuerpo de esta manera, siendo el pivot o el radio, el centro sería el cuerpo, y con el brazo van estirando para generar la mayor cantidad de energía y en un momento lo sueltan, y el movimiento angular lo convierten en velocidad lineal. Eso es lo que hacen estas dos fórmulas, asociar tanto el fenómeno del movimiento angular con la velocidad lineal. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro siguiente trabajo. Esta, como les había dicho antes, es un formulario con el cual van a trabajar. Aquí está la velocidad angular. Recuerden, velocidad angular es ángulo dividido por tiempo. Es decir, si les pregunto por tiempo, ángulo dividido por velocidad. Y si les pregunto por ángulo, ángulo por tiempo. Lo mismo en la velocidad lineal, que sabemos que velocidad y distancia partido por tiempo. L se refiere a distancia. Y lo mismo sería si fuera por tiempo, distancia partido por velocidad, y si estuviera preguntando por distancia, velocidad por tiempo. De hecho, aquí están todos los desgloses de estas fórmulas. Ahí está. ¿Ya? Les sirve como torpeo, como cualquier cosa útil o desútil. Aquí tenemos un problema. Siendo 30 centímetros el radio de las ruedas de un coche, de un auto, y 900 las revoluciones que dan por minuto, calcúlese. Letra A, velocidad angular de las mismas. Veamos. En física primero, recuerden, para tener algún entendimiento de lo que están haciendo, lo primero es trabajar con los datos. ¿Qué información me están dando? Dice que, siendo 30 centímetros el radio, me están dando el radio.
Entonces el radio colocamos aquí 30 centímetros. Me dicen que, yo voy a colocar un poco más acá para que me quede espacio, porque mi pizarra no es muy grande, así que voy a colocarlo aquí los datos y después lo vamos a agrandar para empezar a trabajar. Aquí están los 30 centímetros. Y dice que se mueven 900 revoluciones que dan por minuto. Es una forma larga y extensa de decir que la velocidad angular es 900 RPM, revoluciones por minuto o vueltas por minuto. Eso significa eso. Voy a pasar primero acá para mostrar un poco cómo vamos a hacer los primeros cálculos. Recordemos que nosotros trabajamos la velocidad angular, siempre se trabaja en radianes dividido por segundo. Es decir, la cantidad de grados o de ángulo dividido por segundo. Aquí dice 900 RPM y hay que convertirlo a velocidad angular, a radián partido por segundo. Esto es un sistema de velocidad angular, pero no es la velocidad angular, ya que nosotros la conocemos en radianes partido por segundo. Tal cual como se lo dije en la guía anterior, ¿se acuerdan? 180 RPM, a cuánto corresponde, hicieron la guía a quienes la hicieron. Como habrán aprendido en ese momento, simplemente se multiplica siempre por 2pi y se divide por 60. Siempre, cada vez que quiero convertir RPM a radianes partido por segundo, 2pi partido por 60. Esto es igual. 900 por 2 son 1800. Pi partido por 60. Y si hago la división, voy a sacarme un 0, 6, 1, y esto me quedan 3, por tanto me quedan 30 pi radianes. ¿Ya? Ahí tenemos 30 pi radianes. Y si yo multiplicara esos 30 por los 3,14, recordemos, 3.14, nos da 94.2 aproximadamente radianes. 94.2 radianes. Ya que es lo mismo decir 30 que los 90.24.2. Listo, ya tengo mi velocidad angular. De hecho, la pregunta A está lista. Porque me pregunta cuál es la velocidad angular de estas ruedas. Me dijeron que eran 900 RPM, pero en realidad cuando me están preguntando por la velocidad angular me están preguntando en radianes. Si me responden eso, el ejercicio está bueno, 30 pi radianes. Si me responden eso, 94.5, también el ejercicio está bueno porque siguen siendo los mismos radianes, es exactamente igual. Este es importante porque nos ayuda a trabajar con incógnitas cuando trabajen en la PSU. Pero básicamente ambas respuestas están correctas. Continuemos. Me piden también la velocidad lineal. En la pregunta B, vamos a ver ahora, la pregunta B, dice la velocidad del coche en metros partido por segundo y en kilómetros por hora. Cuando hablamos de metros partido por segundo, estamos hablando, por cierto, de velocidad lineal. Y como habíamos dicho, la velocidad lineal está dada por esta fórmula. Velocidad es igual a W por R, que fue lo que colocamos recién en el fotograma que les mostré anteriormente. Velocidad lineal, W por R. W, ya lo conozco, 94.2. El radio, no, aún no lo conozco porque me dicen 30 centímetros, pero recuerden que las distancias son en metros. Así que tengo que convertir 30 centímetros a metros. ¿Cuántos metros son 30 centímetros? Como lo vimos en clase, de todas maneras, lo único que tienen que hacer es dividirlo por 100. Les va a quedar 0,3 metros. Por lo tanto, estamos listos para terminar el ejercicio. Velocidad es igual a nuestra velocidad angular, eso, 94.2, que corresponde a nuestra velocidad angular, multiplicado por el radio, por R. Y R es eso, 0,3 metros.
0,3 metros. Y ahí ya estamos listos. 94.2, ocupan su calculadora, lo multiplican por 0,3, y el resultado queda 28.26. Velocidad igual 28.26 metros partido por segundos. Listo el ejercicio hasta ahí en la pregunta. Pero me falta una, porque la pregunta B decía calcular la velocidad en metros partido por segundo y en kilómetros por hora. Para kilómetros por hora es muy fácil. Ya tengo en metros partido por segundo. Quiero saber que esto me quede en kilómetros por hora. Para que me quede en kilómetros por hora siempre se multiplica por 3,6. Es decir, por 3.600 dividido por 1000, que al simplificarlo me queda 3,6. Así que si quieren convertir metro por segundo a kilómetros por hora, lo multiplican por 3,6. Vamos a hacer aquí. Velocidad es igual a 28.26 multiplicado por este factor, que es un factor constante, 3,6. Lo vamos a hacer aquí con nuestra calculadora. Tenemos nuestro 28.26, no lo he borrado. Lo multiplico por 3.6. Ahí está. Y el resultado nos dio 101.736. 101.736 kilómetros por hora. Y está listo el ejercicio. Tenemos nuestra velocidad angular, que la calculamos, 94.2, que no es más que los RPM convertidos a radian partido por segundo. Esto es radian partido por segundo. Aquí tenemos esto es radian partido por segundo. Radian partido por segundo. Velocidad angular. Tenemos nuestra velocidad angular, tenemos el radio convertido a metro, y finalmente nuestra velocidad lineal, que compartió este dato con este dato, y va a ser la multiplicación, nos da en metros partido por segundo, y después lo convertimos a kilómetros por hora. Quedo atento a todas sus consultas o dudas. Los problemas que estoy enviando hoy día lunes son exactamente los mismos que asociados a esto. Así que no nos vamos a salir mucho del marco. Me interesa más que aprendan, ejerciten bien lo que es la conversión y entender lo que es velocidad angular, velocidad lineal, y un par de preguntas de materia que les voy a hacer también, que las tienen que responder. Si no las saben, si algún ejercicio no lo saben, envíenme el ejercicio, envíenme la respuesta igual. Y por último, ejercicio 1 no lo entendí, ejercicio 2 entendí esto, alcancé a hacer esto, pero esto no lo entendí. Entonces con eso, la siguiente clase online, yo me propongo hacer una retroalimentación de aquellas cosas que les quedaron en dudas. Listo, que estén muy bien. Nos vemos.